Mi hermana olvidó reservarme una habitación en el hotel de su boda. Se la dimos al socio de negocios del novio. Él es alguien importante, a diferencia de ti, dijo mi madre. Reservé un pequeño hostal, sonreí y desaparecí durante 16 meses. Cuando regresé, los sorprendí con un: debiste haberme avisado antes si necesitabas una habitación. Ahora ya es demasiado tarde. La voz de mi madre era plana, despectiva, como si le explicara algo obvio a un niño. Le dimos tu habitación a Gregory. Él es el socio de negocios del novio. Él es alguien importante, a diferencia de ti. Me paré en el vestíbulo del albergue de montaña, con mi pequeña maleta a mis pies, el aroma a pino y velas caras llenando el aire. Afuera, las montañas rocosas de Colorado se extendían interminablemente, hermosas e indiferentes. Dentro, mi corazón se hundía. Mamá, confirmé mi habitación hace 3 meses, dije, manteniendo mi voz firme incluso mientras mis manos temblaban. Envié el depósito yo misma. Bueno, las cosas cambiaron. Ella se ajustó el collar de perlas en su garganta, un regalo de mi hermana Vivien, sin duda. Gregory voló desde Seattle específicamente para esto. Sus conexiones podrían ayudar enormemente al esposo de tu hermana. ¿Lo entiendes, verdad? Lo entendí perfectamente. Simplemente, yo no importaba. Mi nombre es Harper. Tenía 29 años y había pasado toda mi vida siendo la hija invisible. La que siempre estaba allí pero nunca era realmente vista, la confiable, la tranquila, la que no causaba problemas y no pedía nada porque pedir significaba decepción. Trabajaba como camarera en un restaurante en Denver, haciendo turnos dobles para pagar el alquiler de mi pequeño apartamento. Pero esa no era quien yo quería ser. En las horas tranquilas entre la medianoche y el amanecer, escribía. Vertía todo lo que tenía en historias sobre mujeres que encontraban su fuerza, que superaban obstáculos imposibles, que eran amadas por ser exactamente quienes eran. Había autopublicado 3 novelas bajo un seudónimo, y aunque no me habían hecho rica ni famosa, eran mías. Eran la prueba de que existía más allá del papel que mi familia me había asignado. Mi hermana Vivien se iba a casar con un hombre llamado Preston. Él era el hijo de un prominente desarrollador inmobiliario en Colorado Springs, y esta boda era menos una celebración de amor y más una fusión de ambiciones. Todo tenía que ser perfecto, y perfecto significaba priorizar a las personas que importaban. Yo no era una de esas personas. ¿Dónde se supone que me quedaré?, pregunté, odiando lo pequeña que sonaba mi voz. Hay un hostal a unos 20 minutos bajando la montaña, dijo mi madre. No es lujoso, pero servirá para alguien en tu situación. Alguien en mi situación, alguien que trabajaba por propinas, alguien que soñaba sueños poco prácticos, alguien que nunca sería alguien importante. La ceremonia es a las 2 de mañana, continuó, ya dándose la vuelta. No llegues tarde. Vivien quiere fotos a la 1. Usa algo apropiado. Ese vestido negro que trajiste la Navidad pasada parecía una bolsa de basura. Se alejó sin mirar atrás, sus tacones haciendo clic contra el suelo de mármol. La vi marcharse, sintiendo el familiar dolor extenderse por mi pecho. No era un dolor nuevo. Era uno viejo, suavizado por años de repetición. Pero algo en este momento se sentía diferente, más pesado. Recogí mi maleta y caminé hacia la recepción. La recepcionista, una joven con ojos amables, me miró con simpatía. Lo siento mucho, dijo en voz baja. Vi lo que pasó. Su madre insistió en que reasignáramos la habitación esta mañana. Está bien, dije, y quise que sonara valiente, pero salió hueco. ¿Puede recomendarme el hostal que mencionó? La recepcionista anotó una dirección y me la entregó con una pequeña y triste sonrisa. Por lo que vale, usted merece algo mejor. Le di las gracias y salí al frío aire de la montaña. El sol se ponía, pintando el cielo en tonos anaranjados y rosados, y me quedé allí por un momento, respirándolo. La belleza de ello se sentía cruel de alguna manera, un recordatorio de que el mundo podía ser asombroso, incluso cuando tu corazón se estaba rompiendo. Encontré el hostal 40 minutos después, un edificio pequeño con pintura descascarada y un letrero de neón parpadeante. La habitación que alquilé era apenas más grande que un armario, con un colchón delgado y una ventana que no cerraba del todo.
Me senté en el borde de la cama y miré la pared. Mañana, sonreiría. Me pararía en las fotografías como se suponía. Felicitaría a mi hermana y fingiría que nada de esto dolía. Lo había estado haciendo toda mi vida. Que era un día más. Pero mientras me sentaba en aquella pequeña habitación, escuchando el viento silbar a través de la rendija de la ventana, algo cambió dentro de mí. No podía nombrarlo todavía. No podía ver su forma ni entender su peso. Pero estaba allí, creciendo en la oscuridad como una semilla esperando la primavera. No lo sabía entonces, pero este era el principio de todo. El momento en que dejé de ser la hija que ellos querían y comencé a convertirme en la mujer que estaba destinada a ser. La cama del hostal crujió mientras me acostaba, tirando la delgada manta sobre mis hombros. El sueño llegó lentamente, interrumpido por pensamientos de todas las veces que me habían apartado. Todos los momentos en que había tragado mi dolor y lo había llamado aceptación. Mañana sería diferente. No sabía cómo todavía, pero lo sentía en mis huesos. Algo se acercaba. Crecer en mi familia significaba entender tu lugar en la jerarquía. Vivien era el sol, y el resto de nosotros éramos planetas orbitando su luz. Nació hermosa, y mis padres trataron esa belleza como un don divino que exigía adoración. Yo nací 2 años después, y desde el principio fui diferente, más tranquila, menos exigente. Aprendí temprano que mis necesidades siempre serían secundarias, así que dejé de expresarlas. Me convertí en la niña fácil, la que nunca causaba problemas, la que se desvanecía en el fondo mientras Vivien acaparaba el protagonismo. Mi padre se fue cuando yo tenía 11 años. Se volvió a casar con una mujer en California y formó una nueva familia, llamando ocasionalmente en cumpleaños y Navidad hasta que incluso esas llamadas dejaron de llegar. Su ausencia dejó un vacío que mi madre llenó con ambición por Vivien. Si no podíamos tener una familia completa, al menos podíamos tener una exitosa. Y el éxito a los ojos de mi madre significaba el éxito de Vivien. Recuerdo el día en que le mostré a mi madre mi primer manuscrito terminado. Tenía 23 años, trabajaba en el restaurante mientras tomaba clases en línea de escritura creativa. Había pasado 2 años vertiendo mi alma en esa historia, y quería desesperadamente que ella estuviera orgullosa. Ella miró la página del título y la apartó. Eso está bien, querida, pero ¿cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad? Vivien acaba de ser ascendida en la firma. Nunca más le mostré mis escritos. Mis novelas encontraron un pequeño pero leal grupo de lectores en línea. Las críticas eran alentadoras, con lectores que conectaban con mis historias sobre mujeres que recuperaban sus vidas. Pero sin dinero para marketing ni conexiones en la industria, el crecimiento era lento. Ganaba lo suficiente con la venta de libros para cubrir mi factura de teléfono, nada más. Para mi familia, esto me convertía en un fracaso, una soñadora que se negaba a despertar. Vivien, mientras tanto, prosperaba. Trabajaba en una firma de arquitectura de alto nivel, diseñando casas de lujo para clientes adinerados. Salía con hombres con títulos impresionantes y relojes caros. Cuando anunció su compromiso con Preston, mi madre lloró lágrimas de alegría e inmediatamente comenzó a planear la boda del siglo. Me pidieron que ayudara con la planificación, por supuesto. Dirigí a mano 300 invitaciones porque mi letra era pulcra. Investigué proveedores y lugares porque era organizada. Me senté a través de interminables discusiones sobre arreglos florales y planos de asientos, ofreciendo opiniones que fueron prontamente ignoradas. Cuando la lista de invitados fue finalizada, noté que mi nombre estaba marcado como asistiendo solo. No tienes un acompañante, explicó mi madre cuando pregunté. No podemos permitirnos desperdiciar un asiento en alguien que no existe. Quiso decir que no tenía novio. Quiso decir que estaba sola, y que esa soledad era una carga que la familia no debería tener que acomodar. Tragué el dolor y no dije nada. En las semanas previas a la boda, Vivien me llamó exactamente 2 veces, una para confirmar que iría, y otra para recordarme que las damas de honor usarían rosa empolvado, no rubor, y que no debía aparecer con nada que pudiera desentonar. Yo no era una dama de honor. Yo era solo la hermana, la que se pararía en la periferia de las fotografías, recortada cuando fuera necesario. La noche antes de subir al albergue de montaña, me quedé hasta tarde en el restaurante para cubrir el turno de una compañera de trabajo.
Limpié mesas hasta la medianoche, contando las propinas que pagarían la gasolina y el vestido que había comprado en liquidación. Un cliente dejó un billete de $20 en una cuenta de $50, y me quedé allí mirándolo fijamente, sintiendo que algo se rompía dentro de mí. Pensé en mis novelas, en las mujeres en ellas que se negaban a aceptar menos de lo que merecían. Las escribí porque quería creer que la transformación era posible. Pero aquí estaba yo, todavía esperando permiso para existir. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi madre. No olvides traer el libro de visitas. Vivien cuenta contigo. Por supuesto que contaba. Yo era buena para los recados. Era confiable. Era invisible. Empaqué mi bolso esa noche con el libro de visitas cuidadosamente guardado encima. Empaqué el vestido de liquidación y mi único par de zapatos buenos. Empaqué mi laptop porque siempre la llevaba conmigo, porque escribir era lo único que me mantenía cuerda. El viaje por la montaña fue hermoso. Vi la ciudad dar paso a los bosques, el aire volviéndose más frío y limpio con cada milla. Me dije a mí misma que este fin de semana estaría bien. Haría lo que se esperaba, sonreiría cuando fuera necesario, y volvería a mi tranquilo apartamento y a mi tranquila vida. Me dije a mí misma que estaba bien con eso. Pero cuando entré al estacionamiento del albergue y vi al valet apresurarse a saludar a los autos caros a mi alrededor, sentí la mentira asentarse en mi estómago como una piedra. No estaba bien. Nunca había estado bien. Simplemente me había vuelto muy buena fingiendo. Dentro del albergue, los preparativos estaban en marcha. Los floristas arreglaban enormes exhibiciones de rosas blancas. Los camareros montaban estaciones con champán y delicados aperitivos. Todos se movían con un propósito, contribuyendo a algo hermoso. Me quedé en medio de todo, sosteniendo mi maleta barata y esperando que alguien me reconociera. Nadie lo hizo. Finalmente encontré a mi madre, y fue entonces cuando me dio la noticia sobre mi habitación. Fue entonces cuando me enteré de que incluso mi lugar en la boda de mi hermana había sido entregado a alguien más importante. Y fue entonces cuando empecé a preguntarme si tal vez, por fin, había tenido suficiente. La habitación del hostal se sintió aún más pequeña con la luz de la mañana. Me desperté con el sonido de los pájaros fuera de mi ventana y el retumbo lejano de los camiones en la carretera de abajo. Por un momento, olvidé dónde estaba. Luego el recuerdo regresó, y me quedé allí mirando el techo manchado de agua, sintiendo el peso del día por delante. Me duché en un baño por el pasillo donde el agua corrió fría después de 2 minutos. Me sequé el cabello con una toalla delgada y me puse el vestido de liquidación, un simple azul marino que mi madre probablemente criticaría. Me maquillé con cuidado, de la forma en que había aprendido de los tutoriales en línea, porque nadie en mi familia me había enseñado nunca. Para cuando regresé en coche a la montaña hasta el albergue, era mediodía. El estacionamiento estaba lleno de vehículos de lujo, sus superficies pulidas brillando bajo el sol de otoño. Aparqué mi sedán de 10 años en el extremo más lejano del estacionamiento donde no avergonzaría a nadie. La sesión de fotografía ya estaba en marcha cuando llegué. Vivien estaba de pie con su impresionante vestido blanco, rodeada de sus damas de honor en rosa empolvado. Reían y posaban mientras un fotógrafo hacía clic. Mi madre revoloteaba cerca, ajustando colas y enderezando velos, completamente en su elemento. Harper, ahí estás, la voz de mi madre era aguda. Estás casi tarde. Ponte allí junto a la tía Patricia. Me quedé donde me dijeron. La tía Patricia olía a lavanda y desaprobación. Me miró de arriba abajo y no dijo nada, lo cual era de alguna manera peor que la crítica. El fotógrafo tomó docenas de fotos, agrupaciones familiares, tomas del cortejo nupcial, momentos espontáneos que no eran espontáneos en absoluto. En cada configuración, me colocaban en los bordes, a veces detrás de parientes más altos, a veces simplemente me dejaban fuera. Esta es solo para la familia inmediata, anunció el fotógrafo en un momento. Di un paso adelante, pero mi madre levantó la mano. Eso significa solo Vivien, Preston y los padres. Di un paso atrás. Por supuesto, la familia inmediata no me incluía a mí. La ceremonia fue hermosa. Vivien caminó por el pasillo al son de un cuarteto de cuerda, radiante y triunfante. Preston esperó en el altar con lágrimas en los ojos.
El oficiante habló sobre el amor, la sociedad y la construcción de un futuro juntos. Todos lloraron, incluyéndome a mí, aunque mis lágrimas eran complicadas. Vi a mi hermana prometer amar a alguien para siempre, y me pregunté qué se sentiría. Me pregunté si alguien alguna vez se pararía en un altar esperándome, llorando lágrimas de alegría porque los había elegido. Después de la ceremonia vino la recepción. El salón de baile se transformó en un país de las maravillas de flores blancas y luz dorada de velas. La comida era exquisita, múltiples platos de cosas que no podía pronunciar, servidos por camareros que parecían compadecerme. Me sentaron en una mesa cerca de las puertas de la cocina con parientes lejanos que no había visto desde la infancia. Gregory, el socio de negocios que había ocupado mi habitación, se sentó en la mesa principal con el cortejo nupcial. Era guapo y seguro de sí mismo, riéndose de algo que Preston dijo, completamente inconsciente de que su presencia me había costado mi lugar. Comí en silencio y escuché a mis compañeros de mesa discutir sus diversos logros. Mi primo Theodore acababa de ascender a socio en su firma de contabilidad. La hija de la tía Margaret estaba comenzando la escuela de medicina. Todos tenían algo impresionante que compartir. Cuando me preguntaron qué hacía, dije que trabajaba en el servicio de alimentos y que escribía un poco. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vivien bailó con Preston, luego con nuestra madre, luego con un desfile de invitados importantes. No bailó conmigo. Apenas me miró en toda la noche. En algún momento, me excusé y salí a la terraza. El aire de la montaña era frío y fresco, y me quedé allí mirando las estrellas, sintiéndome más sola de lo que nunca me había sentido en mi vida. Hermosa noche, dijo una voz detrás de mí. Me di la vuelta. Era uno de los camareros, un joven de mi edad con ojos amables y una sonrisa genuina. Lo es, le respondí. Un público difícil allí dentro, dijo, apoyándose en la barandilla a mi lado. He estado observando. Pareces la única persona real en todo esto. Me reí a pesar de mí misma. ¿Es tan obvio? Solo para aquellos de nosotros que también somos invisibles. Él sonrió. Soy Julian, por cierto. Harper. Hablamos unos minutos sobre nada importante. Se estaba abriendo camino en la universidad, estudiando periodismo. También quería escribir. Preguntó sobre mis libros, y le conté, sorprendida de lo bien que se sentía ser escuchada. Deberías seguir adelante, dijo antes de regresar. Tus historias podrían cambiar la vida de alguien algún día. Nunca sabes quién las necesita. Me quedé allí mucho después de que se fuera, sus palabras resonando en mi mente. Tus historias podrían cambiar la vida de alguien. Pensé en las mujeres sobre las que escribía, las que se alejaban de situaciones que las disminuían, las que se elegían a sí mismas cuando todos los demás las habían abandonado. Llevaba años escribiendo sobre esas mujeres. Quizás era hora de convertirme en una de ellas. No volví a la recepción. Caminé a mi coche, conduje montaña abajo hasta el hostal, y me senté en ese colchón delgado en esa pequeña habitación. Abrí mi laptop y miré la página en blanco. Luego comencé a escribir. Escribí hasta que me dolieron los dedos y el sol salió. Transcribí mi dolor, mi ira y mi esperanza. Escribí sobre una mujer que finalmente dijo basta, que se alejó de todos los que la habían hecho sentir pequeña, que construyó una vida tan hermosa que no necesitaba la aprobación de nadie más. Cuando terminé, tenía el primer capítulo de algo nuevo, algo poderoso. Reservé un billete de autobús para la mañana siguiente a Seattle. No me despedí de nadie. Simplemente empaqué mi bolso, dejé el hostal y me fui. Mi familia no se dio cuenta de que me había ido durante 3 días. Para entonces, ya estaba construyendo una nueva vida. Seattle me recibió con lluvia y posibilidades. Llegué con $400 en mi cuenta bancaria, una maleta llena de ropa de liquidación y una ardiente determinación de convertirme en alguien nuevo. Encontré una habitación barata en una pensión cerca de Pioneer Square e inmediatamente comencé a buscar trabajo. En una semana, tenía 2 trabajos, días en una cafetería en Capitol Hill, noches en una librería que organizaba lecturas de micrófono abierto. La librería fue donde todo cambió. Comencé a asistir a las lecturas, escuchando a poetas y novelistas compartir su trabajo. Al principio,
Estaba demasiado nerviosa para participar. Pero una noche de jueves, animada por una clienta habitual llamada Gabriella, quien se había convertido en algo así como una amiga, me acerqué al micrófono. Leí de mi nueva novela, la que había comenzado esa noche en el hostal. Mi voz tembló al principio, pero a medida que continuaba, algo cambió. Las palabras fluyeron de mí, crudas y honestas. Y cuando terminé, la sala quedó en silencio. Luego aplausos. Aplausos reales y genuinos. Eso fue extraordinario, dijo un hombre después, acercándose a mí con una intensidad que me hizo retroceder. Era alto, con cabello entrecano y ojos azules penetrantes. Vestía como si tuviera dinero, pero hablaba como alguien que recordaba no tenerlo. Gracias, logré decir. Soy Alexander, dijo, extendiéndome la mano. Soy dueño de una editorial, Balina Media. Quizás haya oído hablar de ella. Había oído hablar. Balina Media era una de las editoriales independientes más prestigiosas del noroeste del Pacífico. Habían lanzado las carreras de autores que yo admiraba. Leí sus primeros 3 libros, continuó Alexander, y mi corazón casi se detuvo. He estado siguiendo su seudónimo durante 2 años. Cuando supe que leería esta noche, tuve que venir. ¿Vino específicamente a verme? Sí, sonrió, y transformó su rostro de imponente a cálido. Creo que es una de las escritoras más talentosas que he encontrado en 20 años, y creo que está desperdiciando ese talento en la autoedición sin apoyo. No sabía qué decir. Este tipo de cosas no les pasaban a personas como yo. Esto era material de sueños, de ficción. Tome un café conmigo mañana, dijo Alexander. Déjeme decirle lo que puedo ofrecer. Si no está interesada, se va y nada cambia. Pero si está interesada, creo que podríamos hacer algo notable juntos. Acepté, porque ¿cómo no iba a hacerlo? A la mañana siguiente, nos encontramos en una tranquila cafetería con vistas a Elliot Bay. Alexander expuso su visión. Quería adquirir mi catálogo anterior y publicar mi nueva novela con soporte de marketing completo. Creía que mis historias podían llegar a millones de lectores si se les daba la plataforma adecuada. ¿Por qué yo?, pregunté, todavía sin creer del todo que esto fuera real. Porque usted escribe la verdad, dijo simplemente. Sus personajes se sienten reales porque son reales. Son usted, y la gente tiene hambre de esa autenticidad. Hablamos durante 3 horas. Me contó sobre la construcción de Balina Media desde cero, sobre los autores que había defendido y los libros que habían cambiado vidas. Preguntó sobre mi familia, y le conté más de lo que pretendía, sobre Vivian y mi madre, sobre la boda y el hostal y el momento en que decidí irme. No te merecen, dijo Alexander en voz baja. Pero quizás necesitabas que fueran exactamente quienes son. A veces las personas que más nos hieren también nos liberan. Durante los meses siguientes, Alexander se convirtió en mi mentor. Me presentó a editores, agentes y especialistas en marketing. Me ayudó a refinar mi nueva novela hasta que brilló. Creyó en mí con una certeza inquebrantable que nunca antes había experimentado. Y en algún momento del camino, algo más comenzó a crecer. Noté cómo el rostro de Alexander se iluminaba cuando me veía, cómo recordaba pequeños detalles que mencionaba de pasada, como siempre se aseguraba de que hubiera comido, dormido, de que tuviera todo lo que necesitaba para concentrarme en mi trabajo. La miras de manera diferente, observó Gabriella una noche en la librería. Y ella te mira de la misma manera. Lo negué al principio. Él era mayor, exitoso, fuera de mi liga, pero los sentimientos no se quedaron enterrados. Y una tarde, mientras caminábamos por la orilla después de una larga sesión de edición, Alexander se detuvo y se giró hacia mí. He intentado mucho no enamorarme de ti, dijo. He fracasado por completo. Lo miré, a este hombre que me había visto cuando nadie más lo había hecho, que había creído en mí cuando apenas creía en mí misma. Dejé de intentar no enamorarme hace semanas, admití. Me besó allí, con las luces de la ciudad reflejándose en el agua y el sonido de los ferries a lo lejos. Fue el tipo de beso sobre el que había escrito 100 veces, pero nunca había experimentado verdaderamente. Esa noche, comprendí lo que significaba ser elegida. No a pesar de mis defectos o mis luchas, sino por ellos.
Porque alguien finalmente me vio por completo y quiso exactamente eso. Mi novela fue publicada 6 meses después con gran éxito de crítica. Debutó en las listas de los más vendidos y permaneció allí durante semanas. Los lectores conectaron con la historia de una mujer que se alejó de todo lo que la disminuía y construyó una vida que valía la pena vivir. No sabían que era autobiográfica. No necesitaban saberlo. Mientras tanto, mi familia no tenía idea de dónde estaba. Mi teléfono se había estropeado 2 semanas después de llegar a Seattle, y había conseguido un nuevo número. No me comuniqué para darles noticias. No publiqué en redes sociales. Por lo que sabían, simplemente había desaparecido. Más tarde me enteré, a través de parientes lejanos que me encontraron en línea, de que mi madre había estado furiosa, que Vivian se había quejado de mi egoísmo en las reuniones festivas, que asumieron que yo estaba en algún lugar pasando apuros, dando la razón a sus predicciones. No tenían idea de que yo estaba prosperando. No tenían idea de que estaba enamorada de un hombre cuyo patrimonio neto superaba sus imaginaciones más descabelladas. No tenían idea de que me estaba convirtiendo exactamente en quien estaba destinada a ser. Y tenía la intención de mantenerlo así el mayor tiempo posible. 16 meses después de que dejara la boda de mi hermana, mi vida era irreconocible. Mi segunda novela con Valina Media acababa de ser adquirida para una adaptación cinematográfica. Me había mudado de la pensión a un hermoso apartamento con vistas a Puget Sound, un regalo de Alexander que había intentado rechazar hasta que me recordó que los socios se apoyaban mutuamente. Llevábamos casi un año juntos oficialmente, y cada día con él se sentía como una revelación. Él era paciente con mis inseguridades, generoso con sus elogios y ferozmente protector de mi independencia. Cuando los entrevistadores preguntaban sobre nuestra relación, él siempre redirigía la atención a mi trabajo. Ella no me necesita para tener éxito, decía. Ella era brillante mucho antes de que nos conociéramos. Solo soy lo suficientemente afortunado como para presenciarlo de cerca. Mis libros estaban siendo traducidos a 12 idiomas. Tenía compromisos de oratoria y entrevistas de podcast y una creciente comunidad de lectores que compartían cómo mis historias les habían ayudado a encontrar su propia fuerza. Ya no era invisible. Millones me veían. Pero mi familia aún no lo sabía. Los mantuve bloqueados, mantuve mi distancia, seguí construyendo mi nueva vida sin su sombra. No se trataba de venganza, todavía no. Se trataba de protección, de curación, de finalmente tener el espacio para convertirme en quien estaba destinada a ser sin su constante menoscabo. Eso cambió un martes por la tarde de abril. Gabriela me llamó en pánico. ¿Has visto las noticias? Alguien filtró tu compromiso. Se me revolvió el estómago. Alexander y yo nos habíamos comprometido hacía 3 semanas, manteniéndolo en privado mientras descubríamos cómo anunciarlo en nuestros propios términos. Solo se lo habíamos dicho a amigos cercanos, jurándolos al secreto. ¿De qué estás hablando? Está por todas partes, dijo. Noticias de entretenimiento, redes sociales, por todas partes. Te llaman la autora Cenicienta. Hay fotos de esa cena que tuvimos en el paseo marítimo. Alguien debe haberlas vendido. Colgué y abrí mi laptop. Ella tenía razón. Los titulares gritaban sobre la autora superventas que había conquistado el corazón de un editor multimillonario. Mi fotografía estaba por todas partes, junto a Alexander, junto a especulaciones sobre nuestros planes de boda y un pasado misterioso. Y entonces sonó mi teléfono, un número que no reconocí, un código de área de Colorado. Respondí sin pensar. Harper. La voz de mi madre era hielo y fuego simultáneamente. ¿Dónde has estado? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me estoy enterando de tu vida por la televisión? Me senté lentamente, con el corazón latiéndome fuerte. Hola, mamá. No me digas, hola, mamá. ¿Sabes lo vergonzoso que es esto? 16 meses sin una palabra, y ahora estás en todas las noticias, comprometida con un multimillonario. Vivian está fuera de sí. Cree que hiciste esto deliberadamente para eclipsarla. Me reí. No pude evitarlo. Después de todo, a Vivian todavía le preocupaba ser eclipsada. Esto no es gracioso, espetó mi madre. Nos debes una explicación.
Nos debes una disculpa por desaparecer. Y nos debes invitaciones a esta boda. No les debo nada, dije en voz baja. Disculpa. No les debo nada, repetí más fuerte esta vez. Pasé 29 años tratando de ganarme un lugar en esta familia. Y ustedes dejaron muy claro en la boda de Vivien que no tenía uno. Le dieron mi habitación a un extraño porque él era alguien importante y yo no. Me pusieron en una mesa junto a la cocina. No me incluyeron en las fotos de familia inmediata. Me trataron como una obligación en el mejor de los casos. Y una vergüenza en el peor. Eso no es justo. Hicimos lo mejor que pudimos con recursos limitados. Tenían recursos para todo lo que Vivien necesitaba. Simplemente nunca tuvieron ninguno para mí. Hubo silencio en la línea. Cuando mi madre habló de nuevo, su voz había cambiado a algo casi suplicante. Harper, somos tu familia. Lo que sea que haya pasado en el pasado, seguramente podemos seguir adelante. Esta boda tuya, es un gran momento. Deberíamos estar allí. ¿No? ¿Qué quieres decir con no? Quiero decir, no. No estás invitada. Vivien no está invitada. Nadie de esa familia está invitado. Tomé un respiro, tranquilizándome. Me estoy casando con alguien que me ve, que me valora, que nunca me ha hecho sentir menos. Voy a llenar esa boda con personas que me apoyaron cuando no tenía nada. Ustedes no califican. No puedes hacer esto. Somos tu sangre. La sangre no es amor, dije. La sangre es biología. El amor es una elección. Y ustedes eligieron no amarme una y otra vez. Ahora yo estoy eligiendo. Estoy eligiendo rodearme de personas que realmente se preocupan por mí. Adiós, mamá. Terminé la llamada y bloqueé el número. Mis manos temblaban. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de finalmente decir lo que había guardado dentro durante décadas. Alexander me encontró en el balcón una hora después, mirando el agua. Él no preguntó qué había pasado. Simplemente se sentó a mi lado y me tomó la mano. Ellos llamaron, dije finalmente. Lo imaginé. Querían ser invitados. Querían que me disculpara por desaparecer. ¿Qué les dijiste? Me giré para mirarlo, a este hombre que lo había cambiado todo. Les dije que no. Les dije la verdad sobre cómo me trataron. Y luego colgué. Él me apretó la mano. ¿Cómo te sientes? Lo pensé. La ira todavía estaba allí, y el dolor, y un duelo por la familia que siempre había querido pero nunca tuve. Pero debajo de todo eso había algo nuevo, algo que se sentía como libertad. Siento que finalmente me convertí en la mujer de mis libros, dije. Alexander sonrió y besó mi frente. Siempre fuiste ella. Solo necesitabas creerlo. Nos sentamos allí hasta el atardecer, viendo el cielo cambiar de color sobre el agua. Mañana, habría más titulares y más preguntas y probablemente más llamadas de números que no reconocía. Pero esta noche, estaba en paz. Esta noche, estaba exactamente donde pertenecía. Las semanas previas a la boda fueron un torbellino de alegría y decisiones deliberadas. Alexander y yo planeamos cada detalle juntos, desde el lugar hasta el menú y la lista de invitados. Elegimos una finca frente al mar a las afueras de Seattle, un lugar con jardines que caían en cascada hasta la orilla y vistas que se extendían hasta las montañas. Asistirían 300 personas, autores que había conocido a través de Balina, lectores que se habían convertido en amigos, colegas que habían apoyado mi camino. Julian, el camarero de la boda de mi hermana que me había dicho que mis historias podrían cambiar vidas, voló desde Nueva York, donde ahora era un periodista exitoso. Gabriella sirvió como mi dama de honor, radiante con el vestido burdeos que habíamos elegido juntas. Ni un solo miembro de mi familia biológica recibió una invitación. Intentaron de todo para cambiar eso. Vivien envió cartas a través de mi editorial, cada una más desesperada que la anterior. Me recordó recuerdos de la infancia, de momentos en que habíamos sido cercanas, de lazos fraternales que ella afirmaba que todavía importaban. Ni una sola vez se disculpó por cómo me había tratado.
Nunca reconoció que algo hubiera estado mal. Mi madre llamó a la oficina de Alexander exigiendo hablar con él. Su asistente informó que había amenazado con acciones legales, aunque nadie podía imaginar bajo qué fundamentos. Afirmó que tenía derechos como mi madre. Dijo que estaba siendo manipulada por un hombre rico. Se pintó a sí misma como la víctima de una hija ingrata. Incluso Preston, el marido de Vivian, se puso en contacto a través de contactos comerciales. Sugirió que la reconciliación familiar sería buena para mi imagen pública. Lo enmarcó como un consejo práctico, como si mi corazón fuera simplemente una cuestión de marca. Lo ignoré todo. 2 semanas antes de la boda, un tabloide publicó una historia sobre la ruptura familiar. Fuentes anónimas me describieron como fría y vengativa, como alguien que había abandonado a su cariñosa familia por la fama y la fortuna. Reconocí las palabras de mi madre en las citas. Ella había ido a la prensa. Podemos responder, dijo Alexander, mostrándome el artículo durante el desayuno. Aclarar las cosas. Negué con la cabeza. Que digan lo que quieran. Las personas que importan saben la verdad. ¿Estás segura? Miré el artículo, la narrativa cuidadosamente elaborada de mi supuesta crueldad. Había una fotografía de Vivian con lágrimas en los ojos, interpretando perfectamente a la hermana herida. Si respondo, les doy lo que quieren, dije, atención, drama, una forma de volver a mi vida. La mejor venganza no es involucrarse. La mejor venganza es ser genuinamente feliz sin ellos. Alexander sonrió y dejó el periódico a un lado. ¿Te he mencionado últimamente que te amo? No en la última hora. Considéralo mencionado. La noche antes de la boda, no pude dormir. Me paré en el balcón de nuestra suite de hotel, viendo la luna reflejarse en el agua. Mañana, me casaría con un hombre que había visto mi valor cuando yo apenas podía verlo. Mañana, me convertiría en la familia elegida de alguien. Pensé en la habitación del hostal, el colchón delgado y el aire frío a través de la ventana que no cerraba, el momento en que comencé a escribir y no pude parar. Esa noche se sintió como toda una vida atrás, y sin embargo, aún podía sentirlo en mis huesos. Todo lo bueno en mi vida había crecido a partir de ese momento de dolor. Deberías descansar, dijo Alexander, apareciendo a mi lado. Solo estaba pensando en cómo llegué hasta aquí, y estoy agradecida. Me giré para mirarlo. Estoy agradecida de que hayan regalado mi habitación. Estoy agradecida de que me hayan hecho sentir tan pequeña que tuve que irme para sobrevivir, porque irme me trajo aquí, a ti, a todo. Él me atrajo hacia sí. Yo también estoy agradecido, aunque desearía que hubieran sido más amables contigo. Fueron exactamente quienes eran, dije. Simplemente dejé de esperar que fueran diferentes. Nos quedamos allí juntos, viendo la noche profundizar a nuestro alrededor. Mañana sería hermoso. Mañana sería el comienzo del resto de mi vida. Pero esta noche era para reconocer el viaje, para honrar a la chica que había soportado tanto y a la mujer que finalmente se había elegido a sí misma. En algún lugar de Colorado, mi familia probablemente estaba tramando su próximo movimiento, redactando otra carta, planeando otra apelación pública, encontrando nuevas formas de insertarse en mi historia. No entendían que ya no formaban parte de ella. Había escrito una nueva narrativa, una donde yo era la heroína en lugar de la nota al pie, una donde el amor se daba libremente, no se ganaba a través de pruebas interminables, una donde yo importaba no por lo que podía hacer por los demás, sino simplemente porque existía. Mañana, caminaría por un pasillo hacia un futuro que había construido con mis propias manos. Diría votos a un hombre que nunca me había pedido que fuera menos de lo que era. Bailaría bajo las estrellas con personas que habían elegido amarme, así como yo había elegido amarlas. Y mi familia observaría desde la distancia, incapaz de tocar nada de eso. Eso no era venganza. No exactamente. La venganza implicaba que todavía estaba centrada en ellos, todavía definida por su rechazo. Esto era algo diferente. Esto era seguir adelante tan completamente que su ausencia no era una declaración, sino simplemente un hecho. Me habían enseñado lo que no quería. Me habían mostrado lo que me negaba a aceptar. Y al hacerlo, me habían liberado para encontrar todo lo que realmente necesitaba. Entré y finalmente dormí,
soñando con jardines y votos y una vida que me pertenecía solo a mí. La mañana de la boda amaneció clara y brillante, el tipo de día que se siente como una promesa. Me desperté con la luz del sol entrando por las ventanas y el sonido de las suaves olas contra la orilla. Por un momento, me quedé inmóvil, dejando que la importancia del día se asentara sobre mí. Gabriella irrumpió 10 minutos después con café y entusiasmo. «Es hora de convertirse en novia», anunció, prácticamente saltando. «El peinado y el maquillaje están listos en la suite de al lado. Las flores acaban de llegar. Todo es perfecto». Todo era perfecto. «Y, sin embargo, ¿ha habido más llamadas?», pregunté, aceptando el café. Ella dudó. «Tu madre intentó en la recepción del hotel. La rechazaron». Asentí lentamente. Una parte de mí lo había esperado. Incluso el día de mi boda, no podían simplemente respetar mis deseos. «Seguridad sabe qué hacer», continuó Gabriella. «Nadie sin invitación se acercará a la ceremonia». Alexander se aseguró de ello. Pensé en eso por un momento. El hecho de que necesitara seguridad para mantener a mi propia familia alejada de mi boda. Debería haber sido triste. Quizás lo fue. Pero, sobre todo, se sintió como una protección que me había ganado. Las horas siguientes fueron un borrón de preparativos. Mi vestido era de seda marfil, simple y elegante, nada como el elaborado vestido que Vivien había usado. Lo había elegido específicamente porque se sentía como yo, porque había terminado de intentar ser otra persona. Mientras la maquilladora trabajaba, me encontré pensando en las historias que escribía, en las mujeres que se alejaban de la toxicidad y encontraban su fuerza. Siempre había creído en ellas, incluso cuando luchaba por creer en mí misma. Hoy me estaba convirtiendo en una de ellas de la manera más literal posible. «¿Estás lista?», dijo Gabriella finalmente, dando un paso atrás para mirarme. Las lágrimas brillaban en sus ojos. «Harper, eres tan hermosa». Me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era la chica del hostal. No era la hija invisible, ni la camarera en apuros, ni la hermana ignorada. Era una autora, una pareja, una mujer que se había elegido a sí misma. «Hagámoslo», dije. La ceremonia se celebró en el jardín de la finca con vistas al agua. 300 invitados se sentaron en sillas blancas entre las flores, sus rostros brillaban de alegría. Vi a Julian cerca del frente, sonriendo como un hermano orgulloso. Vi a editores y publicistas y lectores que habían enviado cartas diciendo que mis libros habían cambiado sus vidas. Vi una comunidad de personas que habían elegido amarme y a quienes yo había elegido amar de vuelta. Alexander me esperaba en el altar, y cuando nuestras miradas se encontraron, el resto del mundo se desvaneció. Este hombre me había visto en mi punto más bajo. Había creído en mí cuando yo no podía creer en mí misma. Me había ofrecido oportunidades sin pedir nada a cambio, y se había enamorado de mí, no por lo que yo pudiera darle, sino por quien yo era. Caminé hacia él, cada paso llevándome más lejos de la vida que había dejado atrás. Cuando llegué al altar, él tomó mis manos. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. «Viniste», susurró, una alusión a nuestras primeras conversaciones sobre presentarse para las personas que importan. «Siempre vendré», le susurré de vuelta. El oficiante comenzó la ceremonia, pero apenas escuché las palabras. Estaba demasiado concentrada en el rostro de Alexander, en la vida que se extendía ante nosotros, en el milagro de estar exactamente donde pertenecía. Intercambiamos votos que habíamos escrito nosotros mismos. Los suyos eran elocuentes y sinceros. Los míos eran simples, pasé toda mi vida esperando ser elegida. Hoy, elijo de vuelta. Te elijo a ti. Nos elijo a nosotros. Elijo esto. Cuando nos declararon casados, el aplauso que surgió del jardín se sintió como una ola de calidez que nos impulsaba hacia adelante. Nos besamos mientras el sol brillaba en el agua, mientras las cámaras destellaban, mientras 300 personas celebraban el amor que habíamos construido de la nada. En algún lugar lejano, mi familia no fue invitada y no estuvo presente. Esa ausencia fue su propia declaración. La recepción se celebró en un pabellón de cristal con vistas a la bahía. Las mesas, cubiertas con manteles blancos, lucían centros de mesa con flores silvestres y velas.
Un cuarteto de cuerda tocaba mientras los invitados conversaban, el champán fluía libremente, y las conversaciones se elevaban en un crescendo de alegría. Me movía entre la multitud con Alexander a mi lado, aceptando felicitaciones y abrazando a amigos. Cada rostro que veía era alguien que me había apoyado, había creído en mí, había aparecido cuando importaba. Julian me encontró en un momento tranquilo cerca de la mesa de postres. Todavía recuerdo aquella noche en la boda de tu hermana, dijo. Parecías tan perdida. Y ahora mírate. Me dijiste que mis historias podrían cambiar la vida de alguien, le respondí. Eso cambió la mía. Él sonrió. Siempre supe que estarías bien. Simplemente no sabía que, bien, se vería tan espectacular. A medida que avanzaba la noche, se pronunciaron discursos. Gabriella habló de nuestra amistad, de verme transformar de alguien que se disculpaba por existir a alguien que era dueña de cada habitación en la que entraba. Benjamin, el socio de Alexander, compartió historias de la primera vez que Alexander me había mencionado, de cómo sus ojos se habían iluminado de una manera que Benjamin nunca había visto antes. Cuando le tocó a Alexander hablar, se levantó y me miró al otro lado de la sala. Cuando conocí a Harper, comenzó. Ella no conocía su propio valor. El mundo había pasado años convenciéndola de que era menos. Y ella había empezado a creerlo. Pero yo vi algo diferente. Vi a una mujer con fuego en su corazón e historias en su alma. Vi a alguien que había sobrevivido tanto y aún tenía la capacidad de un amor tan profundo. Mi mayor honor no es construir una compañía o publicar bestsellers. Mi mayor honor es que ella me eligió para ser testigo de su transformación. Me sequé las lágrimas mientras la sala estallaba en aplausos. Más tarde, mientras teníamos nuestro primer baile, Alexander se inclinó cerca de mi oído. Tu madre intentó colarse por la entrada. Tropecé ligeramente. ¿Qué? Seguridad la detuvo a ella y a Vivien. Al parecer, condujeron toda la noche desde Colorado. Lo miré, buscando en su rostro. Todavía están allí. Se fueron. Seguridad les dejó claro que no serían admitidas. Tu madre armó un gran escándalo, al parecer. Volvió a amenazar con demandas. Una parte de mí sintió una punzada de algo. No exactamente culpa. Más bien el eco de la culpa. El remanente de años pasados sintiéndome responsable de sus emociones. Ella realmente no puede aceptar que no la necesito, dije. Ella no puede aceptar que eres feliz sin ella, corrigió Alexander. Eso es lo que realmente le molesta. No tu ausencia, sino tu prosperidad. Él tenía razón. Mi familia había pasado años prediciendo mi fracaso, contando con mi dependencia. Mi éxito no fue solo una sorpresa. Fue una acusación de todo lo que creían sobre mí. ¿Quieres hacer una pausa? ¿Procesar esto?, preguntó. Negué con la cabeza. Ellos no van a arruinar este día. Ya han arruinado suficiente. Seguimos bailando. La música nos envolvió. Los invitados reían y celebraban. Y en algún lugar fuera de la entrada, mi madre y mi hermana regresaban en coche a Colorado, rechazadas y expuestas. El pensamiento no me dio alegría, pero sí me trajo paz. Más tarde esa noche, después de que se cortara el pastel y se lanzara el ramo y se bailara el último baile, me quedé sola en la terraza del pabellón. Los invitados habían comenzado a irse, sus coches serpenteando por el camino de la finca. El agua estaba oscura ahora, reflejando las luces de la ciudad distante. Gabriella me encontró allí. ¿En qué estás pensando?, preguntó. Estoy pensando en la mujer que era hace 16 meses. Lo asustada que estaba, lo pequeña que se sentía, y estoy pensando en cómo se sentiría si pudiera ver esto. ¿Qué le dirías? Consideré la pregunta. Le diría que las personas que te hieren no tienen derecho a definirte. Le diría que alejarse no es debilidad. Es sabiduría. Y le diría que el amor que busca existe. Solo tiene que dejar de buscarlo en lugares donde nunca se ofreció. Gabriella me rodeó con su brazo. Te convertiste en ella. Ya sabes, la mujer sobre la que siempre escribías. Quizás siempre fui ella, dije. Solo necesitaba permiso para creerlo.
Nos quedamos allí mirando las estrellas. Dos amigos al final de un día perfecto. Mañana traería nuevos desafíos y nuevos capítulos. Pero esta noche, simplemente estaba agradecida. Agradecida por el dolor que me impulsó. Agradecida por las personas que me atraparon cuando caí. Agradecida por el coraje que finalmente había encontrado. Mi familia no estaba aquí. Esa fue su pérdida, no la mía. 6 meses después de la boda, circuló una noticia que puso en foco el capítulo final de la narrativa de mi familia. El marido de Vivien, Preston, había sido investigado por fraude inmobiliario. Su empresa de desarrollo, que había parecido tan impresionante en aquel hotel de bodas, había sido construida sobre permisos falsificados e inspectores sobornados. La investigación reveló años de tratos ilegales, y Preston se enfrentó a cargos criminales que probablemente resultarían en pena de prisión. Vivien, quien se había casado con él por estatus y seguridad, se encontró sin ninguna de las dos cosas. El divorcio fue rápido y público. Perdió la casa, los coches, el estilo de vida que había alardeado con tanto orgullo. Mi madre, que había invertido gran parte de su identidad en el éxito de Vivien, estaba devastada. Me enteré de todo esto de segunda mano a través de artículos y conocidos lejanos. No me puse en contacto. Tampoco ellos. La ironía no se me escapó. Mi familia había priorizado al socio de negocios de Preston por encima de mí porque él era alguien importante. Habían valorado las conexiones y el estatus por encima de la decencia básica. Y ahora esas conexiones se habían desmoronado, revelando la podredumbre debajo de la superficie pulida. No me alegré de su caída. Genuinamente no deseaba sufrimiento a nadie, ni siquiera a aquellos que me habían causado dolor. Pero tampoco sentí obligación alguna de rescatarlos. Habían tomado sus decisiones. Estaban viviendo con las consecuencias. Mi vida, mientras tanto, continuó floreciendo. Mi cuarta novela debutó en el número 1. Alexander y yo comenzamos a hablar de formar una familia. Viajamos a lugares que solo había soñado visitar, apoyando programas literarios y conociendo lectores en todo el mundo. Era feliz, genuina y profundamente feliz. No la felicidad performativa de intentar demostrar algo, sino la tranquila satisfacción de una vida bien vivida. Una tarde, recibí una carta. Había sido reenviada a través de mi editorial desde una dirección en Colorado Springs. La letra era de mi madre. Casi la tiré sin abrir, pero algo me hizo leerla. La carta era breve. Mi madre escribió que se había equivocado, que había pasado años favoreciendo a Vivien porque Vivien exigía atención, y yo nunca lo hacía, que ahora se daba cuenta de que había confundido el silencio con la satisfacción y que mi disposición a aceptar menos había facilitado que me dieran menos. No pidió perdón. No pidió ser invitada de nuevo a mi vida. Simplemente dijo que lo sentía y que esperaba que yo fuera tan feliz como parecía. Leí la carta 2 veces, luego la dejé. No sabía si alguna vez respondería. No sabía si el daño podría repararse o si siquiera quería que así fuera, pero aprecié que finalmente lo hubiera visto, aunque fuera demasiado tarde. Alexander me encontró sentada junto a la ventana, con la carta en mi regazo. «¿De tu madre?» Asentí. Se disculpó. Realmente se disculpó. «¿Cómo te sientes?» Lo pensé. Siento como si una puerta que ha estado cerrada con llave durante años acabara de abrirse. No sé si quiero cruzarla, pero al menos sé que es posible. Se sentó a mi lado y me tomó la mano. Decidas lo que decidas, te apoyaré. Eso era lo bueno del amor verdadero. No exigía decisiones. Simplemente ofrecía presencia. Al final, elegí no responder. Todavía no. Quizás algún día, si la curación continuaba, si la confianza podía reconstruirse. Pero había pasado toda mi vida priorizando sus necesidades sobre las mías. Esta vez me movería a mi propio ritmo. Mi madre y Vivien enfrentaron las consecuencias de sus decisiones. Preston fue a prisión durante 4 años. Vivien se mudó a un pequeño apartamento y consiguió un trabajo como asistente administrativa. Sus sueños de lujo se disolvieron. Mi madre vendió la casa familiar y vivió tranquilamente, rodeada de los escombros de las prioridades que había defendido. No me regodeé.
No me acerqué para recordarles lo que habían perdido. Simplemente viví mi vida, una vida que ya no los incluía, excepto como figuras distantes en una historia que había superado. De pie en nuestro balcón esa noche, viendo el atardecer sobre Seattle, pensé en la chica de la habitación del hostal. La que había empezado a escribir y no podía parar. La que había decidido finalmente convertirse en la mujer sobre la que siempre había escrito. Lo había logrado. Contra toda expectativa, todo desprecio, cada momento en que le dijeron que no era suficiente, lo había logrado. Puse mi mano sobre mi estómago, donde una nueva vida comenzaba a crecer. Alexander aún no lo sabía. Se lo diría esta noche durante la cena en el hogar que habíamos construido juntos. Mi familia había intentado hacerme pequeña. En cambio, me habían liberado. Y ahora estaba construyendo algo hermoso, algo que crecería y prosperaría sin su sombra. El viaje desde aquel albergue de montaña hasta este momento había sido doloroso y transformador. Pero, mirando hacia atrás, no cambiaría un solo paso. Cada herida me había impulsado hacia adelante. Cada rechazo había despejado el camino. Sonreí al atardecer, al futuro que se extendía ante mí. Había dejado de permitir que ellos decidieran mi valor. Y eso, me di cuenta, era la mayor venganza de todas.